sobre el desempeño en la materia económica de nuestro país con el doctor Víctor Aramburu, profesor del TEC de Monterrey. Estimado doctor, te habla Jorge Armando Rocha, gracias por la entrevista, fuerte abrazo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a los que nos escuchan, gracias por la invitación. Bien, gracias, estimado Víctor, espero que tú también. Pues resulta que no somos Venezuela todavía, y entre otras cosas me llama la atención una nota del Economista que la cabeza es: México entra al top 10 de captación de inversión extranjera directa en 2020, en medio de la pandemia. ¿Qué te parecen estos datos y lo dicho por el propio presidente López Obrador, doctor? Pues así es, creo que es una muy buena noticia porque precisamente pues en un año que fue de bastante turbulencia e incertidumbre respecto a, bueno, qué iba a pasar con el mundo, ¿no? Hasta cuánto se iba a prolongar este periodo de bajo crecimiento, bueno, ni siquiera de bajo crecimiento, ¿no? Sino incluso de decrecimiento. Pues es una muy buena noticia que haya algunos inversionistas extranjeros, o bueno, varios inversionistas extranjeros que estén dispuestos a apostarle a México, y efectivamente, ¿no? O sea, pues eso contradice el dicho de algunos grupos opositores de que si ya somos Venezuela o no. En particular, bueno, están las cifras que también publicó la Secretaría de Economía la semana pasada, ¿no? Respecto a la captación durante el primer trimestre, que también, pues México batió récord respecto, bueno, al menos en la última década, ¿no? En lo que va de este siglo, no se había captado tanto para un primer trimestre del año, y eso, pues más allá de las cifras como tal, pues revela que hay confianza, ¿no? Por parte de los inversionistas, y que hay factores estructurales en la economía que permiten pues tener esa confianza. O sea, por una parte, pues está la estabilidad macroeconómica. No hemos tenido depreciaciones del tipo del cambio grande, digo, sí los hubo durante la pandemia, durante este periodo de turbulencia, pero regresamos al nivel de equilibrio. Tampoco hay fuertes variaciones en la tasa de interés ni de inflación. Entonces, eso por una parte. Por el otro lado, bueno, está la certeza que brinda haber ratificado y modificado para bien el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Canadá y con Estados Unidos, y parte, precisamente, o casi la mitad, ¿no? De 4 de cada 10 pesos que entraron por inversión extranjera directa, pues vienen precisamente de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay certidumbre para los inversionistas, no solo de Estados Unidos, sino que, por ejemplo, el segundo país con mayores inversiones fue España, ahí sí ya relativamente lejano, con un 12%, pero pues también se ratifica, y eso también por la red de tratados de libre comercio que tiene México. Y pues sí, digo, también un tema de la geografía, ¿no? De estar cerca del mercado pues más grande del mundo, pues se convierte en una palanca de exportación para los países que decidan poner plantas aquí y nosotros de aquí para allá exportar. De hecho, eso se refleja en las manufacturas, que esta parte, casi la mitad de la inversión extranjera directa que cayó en el primer trimestre del año, pues se fue al sector de manufacturas, lo cual pues es muy bueno porque también genera empleos, es un sector palanca en ese sentido. Después ya, bueno, le siguen los servicios financieros y de seguros, y luego la minería. Entonces, pues de aquí hay que resaltar, bueno, pues que hay confianza, se está batiendo un récord. También, digo, hay que decirlo, es posible que también haya un efecto base, ¿no? Que estamos comparando respecto al primer trimestre del año pasado, y es posible que haya caído ya, cuando se iba anunciando, bueno, que iba a haber una pandemia, ¿no? Hacia marzo, es posible que haya caído la inversión. Sin embargo, pues esta se ha recuperado e incluso pues ha batido un récord. Entonces, pues creo que son muy buenas noticias y pintan un panorama pues para una recuperación que también, como había mencionado el presidente, pues ya anda por ahí de cifras de decir que, bueno, quizá este año vamos a crecer entre un 5 o quizá un poco más, ¿no? Un 5% del PIB. Ahora, todo esto que nos mencionas quiere decir que los inversionistas ven más allá del ruido político y de estas campañas ya desde hace varios años, en donde los adversarios del presidente dicen una y otra vez que él espanta las inversiones porque no genera certidumbre. Y también te pongo ese asunto sobre la mesa porque estamos ya ingresando a un momento de la campaña en donde van aclarando sus posturas, diría López Obrador, fuera máscaras. Vemos
a quienes presumen ser representantes de los empresarios, Gustavo de Hoyos, diciendo que estos empresarios tienen que codificar, entre comillas, el mensaje a sus empleados y explicarles por qué deben votar en contra de López Obrador. Es básicamente el mensaje que están empujando. Ahora yo subí en mi cuenta de Twitter, @RochaPeriodista, me hicieron llegar una fotografía en un Office Depot, que hay un llamado ahí a votar por la democracia, pero bueno, los colores son del PRI y del PAN, o sea, ya vemos claramente que los grandes jugadores, o algunos empresarios, no todos, excluiría a varios, pero los que siempre han dicho, aglutinados, por ejemplo, en torno a Claudio X González, que López Obrador es un peligro para México, ya están pues tratando de incidir en el resultado de las elecciones. Pero bueno, pues son los empresarios que no han cambiado, ¿no? Son las mismas técnicas y el mismo discurso, doctor. Incluso yo diría que hasta peor. Yo también leí la columna a la cual hace referencia del día de hoy, y realmente patético, ¿no? El lenguaje como de Pepe el Toro, ¿no? O de María Mercedes, como si la gente no entendiera un lenguaje normal, ¿no? O sea, sí, y además, digo, publicado en un periódico para el cual hay que pagar suscripción. Entonces, realmente, pues, se están hablando entre ellos mismos en una caja de resonancia, y efectivamente, como a todo puntas, pues hay de diferentes tipos de empresarios, ¿no? En el caso de Gustavo de Hoyos, evidentemente está muy ligado a un grupo en particular. Incluso yo no me atrevería a decir que toda la Coparmex lo respalda a él mismo, ¿no? Sino pues quizá es a una cúpula en particular, a un grupo de empresarios en particular. Pero bueno, aquí estamos viendo que empresarios extranjeros del sector manufacturero, del sector financiero, incluso de la minería y de la energía, porque se estuvieron anunciando durante el año pasado y lo que va de este año, también fuertes inversiones. Digo, está el caso, por ejemplo, de General Motors, que incluso va a invertir hasta $1,000 millones para mejorar su planta y ampliarla ya para la producción de carros eléctricos, ¿no? O sea, también para aquellos mismos que dicen pues que México no le está apostando a las energías limpias y al transporte eléctrico, pues ahí está General Motors precisamente contradiciendo, o a servicios del futuro. Esta inversión que se está haciendo de servicios financieros, pues hubo un anuncio también de Mercado Libre, ¿no? Que le está apostando al mercado mexicano, porque, bueno, también producto de la pandemia, pues el comercio electrónico y el comercio sin billetes, vamos, sin efectivo en México, pues también está cobrando cada vez más importancia. Entonces ahí vemos que efectivamente tienen una visión, pues al menos va más hacia el futuro, ¿no? O sea, los extranjeros muchas veces que los propios empresarios mexicanos, que pues más que empresarios en algunos casos, como tú mencionas, pues son rentistas, ¿no? O sea, es gente que encontró un nicho de mercado ahí con organizaciones, deduciendo impuestos, etcétera, pues que no son propiamente empresarios, ¿no? A diferencia, pues de estos empresarios extranjeros que sí están ampliando sus plantas y le están apostando a negocios del futuro. Ahora bien, estimado doctor, explícanos cuál es la importancia del presupuesto para el desarrollo del país, porque el propio Claudio X González, a través de una charla con jóvenes, dijo que la oposición tiene hoy en día dos objetivos centrales. Así lo trazó y se asume además como jefe de la oposición. Yo no sé si ya esto lo reconoce el PRI, el PAN y el PRD, lo reconocen como jefe, pero él se asume como jefe de la oposición. Yo no sé pues cuánto le haya invertido Claudio X González, si sea realmente el patrón que decidió invirtiendo no sé cuánto, insisto, pero él se asume como jefe para hablar de esa forma. Pero él dice que son dos objetivos: que Morena no pueda cambiar leyes, y la otra es que la oposición controle el presupuesto. Explícanos cuál es la importancia del presupuesto. ¿Por qué Claudio X González, este grupo empresarial y bueno, pues la propia oposición está tan interesada en controlar el presupuesto, y qué significa para el desarrollo del país el poder controlar el presupuesto?
Claro, digo, por la parte de la ley de ingresos, pues ahí sí ya no pueden hacer nada, porque finalmente la ley de ingresos es una facultad exclusiva, su aprobación del Senado, entonces y el Senado dura 6 años, entonces en ese sentido por ahí ya no pueden hacer nada, pero donde sí pueden incidir es en el gasto. La Cámara de Diputados es la única que tiene la facultad para aprobar el presupuesto, como tú lo mencionas, y este presupuesto se aprueba por mayoría absoluta, quiere decir que la mitad de la Cámara más un diputado. Entonces, en ese sentido, pues es a lo que le están apostando, ¿no? A que Morena y sus aliados pierdan la mayoría absoluta en el Senado y de esa forma, pues controlarlos en qué se gastan, ¿no? Entonces, si bien la parte del ingreso ya no la podrían controlar, sí en qué se gasta, y de esa manera, pues quizá redireccionarlo justamente, pues a algunos proyectos que sean de su conveniencia, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en el anterior, cuando existía el ramo 23, el ramo de los moches, que se repartía de manera discrecional para los gobernadores y que podían disponer de él de manera discrecional, pues esa sería pues quizá un botín político. Por otra parte, pues las grandes inversiones en proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, las carreteras, por ejemplo, ¿no? Que los caminos rurales que se están haciendo en el sur y en el sureste, pues también quizás serían proyectos que se verían entorpecidos, si no es que de plano cancelados, ¿no? También el aeropuerto Felipe Ángeles, y tratar de redireccionar por medio de la Cámara de Diputados, pues a los proyectos que anteriormente a ellos los beneficiaban, ¿no? En muchos diversos sectores, que van desde la compra de medicamentos hacia empresas, hacia oligopolios, las inversiones en las famosas energías verdes, que no, bueno, energías limpias, que no necesariamente ni son tan limpias ni generan tanta energía y ni son tan baratas precisamente, o redireccionar, bueno, algunos apoyos sociales, pues quizá algunos subsidios regresivos al campo como anteriormente existían, ¿no? Y a las clientelas de estos partidos. Entonces, de ahí que el interés pues que estén poniendo en esta elección intermedia para obtener el control de la Cámara pues sea muy importante, porque pues de ahí pues les podría dar vida incluso a los propios partidos de oposición, ¿no? Porque en última instancia también son ellos mismos los que aprueban su propio presupuesto. Entonces, pues sería darles gas a ellos mismos, pero pues también en última instancia pues redireccionar este gasto hacia el beneficio de sus patrocinadores. Tú ya has mencionado algunos, ¿no? Ahora bien, entonces dirías que el proyecto de la oposición en materia económica, en materia de control presupuestal, es simplemente regresar al pasado, regresar a lo que ya teníamos en este reparto del botín, lo que ya dieron por perdido, ¿no? Pues los grupos quedaban contentos. Así es, ¿no? Como en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, aquí al oriente de la ciudad, pues que ya esa iba a ser una de las joyas de la corona, ¿no? Y bueno, y también pues los desfalcos en Pemex que anteriormente había, a la Comisión Federal de Electricidad, vamos, había muchas fugas y rentas por diversos lados que pues quizá más que los partidos políticos, porque ellos lo que les interesa pues es el botín político y la discrecionalidad en el gasto en sus respectivas entidades federativas, pues a sus patrocinadores, ¿no? Que ellos eran los que tenían inversiones en varios de estos lugares y pues ahora ya no necesariamente están obteniendo las grandes ganancias que tenían antes. Tampoco quiere decir que precisamente hayan quedado en el desamparo, pero ya no es, al menos la parte rentista, pues ya no la están obteniendo. Así es, el dinero fácil. Doctor, un placer hablar contigo, como siempre, estamos en comunicación permanente. Gracias por la entrevista. Pues muchas gracias, Jorge, y buenas tardes a la audiencia. Muy buenas tardes, doctor. Gracias, el doctor Víctor Aramburu, profesor del TEC de Monterrey. Y bueno, pues vamos a otros temas.